Marta se levantaba todos los días antes del amanecer, como lo había hecho desde que Julián se fue. La pequeña casa de adobe crujía con el frío viento de la mañana, y el silencio era tan denso que parecía susurrar recuerdos. Caminaba con agilidad por el pasillo para no despertar a sus hijos, y siempre que pasaba por la habitación donde reposaba la bolsa encima del armario, apartaba la mirada, como si ese objeto tuviera vida propia. No era una bolsa bonita, era vieja, con el cuero reseco y una correa rota en un lado, pero era todo lo que quedaba de Julián, además de los recuerdos, y quizá precisamente por eso nunca se había atrevido a abrirla, porque abrir esa bolsa significaría, de alguna manera, aceptar que nunca volvería. En el pueblo todos conocían a Marta. Es una mujer fuerte pero buena, decían. La panadería del señor Emilio siempre le guardaba pan duro. La señora Rosita de la tienda a veces le daba crédito. Nadie hablaba de caridad, solo de respeto. Marta no preguntaba, nunca preguntaba. Desde que Julián murió de una neumonía fulminante el invierno pasado, solo buscaba la manera de sobrevivir, de mantener la comida en los platos de los niños y el fuego encendido en las noches más frías. Pero últimamente ni siquiera eso podía lograr. ¿Solo hay maíz hoy, mamá?, preguntó Lorena, la hija del medio de 8 años, frágil como un pajarito. Marta asintió, incapaz de mentir. Sí, querida, pero mañana, quién sabe, quizá hagamos tortillas con queso, si vendo todo en el mercado. Apretó los hombros de la niña y sonrió, aún con el corazón apesadumbrado. Porque una madre que llora delante de sus hijos es como un techo con goteras. No puede contener la tormenta. El frío persistió ese mes, y el trabajo escaseaba. Marta ya no podía vender sus bordados como antes. Las demás mujeres del pueblo también pasaban necesidad y a nadie le sobraban para comprar adornos. Solo le quedaba la esperanza de que el maíz que cocinaba y sazonaba con hierbas de su huerto le alcanzara para ganar algo de dinero. Pero incluso eso empezaba a fallar. La última vez que fue al mercado, regresó con la mitad de sus ollas llenas y con lágrimas en los ojos. Por la noche, después de que los niños se durmieran, Marta se sentaba en el borde de la cama. Su mirada siempre se posaba en esa maleta. A veces extendía la mano como para cogerla, pero se detenía a mitad de camino. ¿Qué habría dentro? Un abrigo viejo de Julián, herramientas de albañil, papeles mohosos, o quizás una nota de despedida. La idea de encontrar algo escrito por él la atormentaba. Quería sentir su presencia, pero también temía lo que esas palabras pudieran causar. ¿Por qué no la abres?, preguntó un día Josefina, vecina y amiga de la infancia. Porque si la abro, se irá para siempre, respondió Marta, con los ojos llenos de lágrimas. Josefina no insistió. Sabía que hay dolores que solo el tiempo cura, y hay silencios que ni siquiera la amistad puede romper. Los niños no preguntaron por la maleta. Crecieron viendo a su madre evitarla. Era como un secreto respetado por todos, una parte viva de su padre que nadie se atrevía a tocar. Pero esa semana, algo dentro de Marta empezó a cambiar. Un cansancio diferente, no solo en su cuerpo, sino en su alma. Como si las oraciones que rezaba por la noche, en voz baja, sin palabras, se perdieran en el viento. Y el nombre de Dios, que siempre había guardado con reverencia, ahora se mezclaba con un susurro de duda. ¿Podía ver? ¿Podía oír? La noche anterior al evento que lo cambiaría todo, Marta se quedó mirando la maleta más tiempo del habitual. La luz de la vela parpadeaba, proyectando sombras que hacían que el objeto pareciera más grande. Y por primera vez se levantó. Se paró bajo el armario, estiró los brazos, pero se detuvo. Aún no.
Algo en su interior le decía, espera, como si ese silencio que tanto le dolía estuviera a punto de romperse. Se acostó de nuevo, abrazando a su pequeña hija, y se durmió con la sensación de que algo por fin se movería, y no solo dentro de la casa, sino dentro de ella. La mañana comenzó como tantas otras, pero el frío parecía más cortante, como si el propio viento hubiera perdido la paciencia con aquella vieja casa. Marta se ajustó el chal sobre los hombros, intentando disimular el escalofrío que provenía no solo de la temperatura, sino de la angustia que la consumía por dentro. En la olla solo quedaba un puñado de granos de maíz que había remojado la noche anterior. Era todo lo que me quedaba. Ni siquiera le quedaba sal, y sin embargo removía el caldo aguado con dedicación, como si pudiera con amor transformarlo en algo digno de alimentar a sus hijos. ¿Cuánto comimos hoy, mamá?, preguntó Tomás, el mayor, frágil para sus 10 años. Marta respiró hondo. Para alegrarnos el corazón, hijo mío. No respondió, solo bajó la mirada. Ya sabía lo que eso significaba. En la mesa, los otros 3 esperaban en silencio, sin peleas, sin llantos. Ya habían aprendido a callar ante el hambre. Esa era una de las primeras lecciones que enseña la miseria. Quien siente demasiado dolor, calla. Marta repartió el poco caldo en cuencos de barro, con las manos temblorosas. Coman despacio, para que dure más. Esa fue la tercera noche consecutiva sin proteínas. Los niños, ya acostumbrados a poco, ahora no experimentaban casi nada. El estómago vacío era una presencia constante, como el sonido del viento filtrándose por las rendijas de la ventana, y sin embargo, nadie se quejaba. El silencio del hambre se respetaba como una visita sagrada y amarga. Después de alimentar a sus hijos, Marta se fue cargando el maíz que había preparado con tanto esmero. Esperaba vender algo en el mercado, aunque sabía que muchos estaban en la misma situación. Caminaba con paso firme, pero con el corazón apesadumbrado. Al llegar a su puesto improvisado, extendió la tela y colocó las ollas sobre la tabla de madera. El aroma de la comida de otros vendedores la invadió, y se preguntó si su humilde plato aún tendría algún valor entre tantas opciones. Pasaron las horas, el sol le calentaba la piel, pero nadie se detuvo. Un caballero la miró, sonrió con tristeza y siguió su camino. Una joven dijo que volvería más tarde, pero no lo hizo. Marta sintió el peso de la invisibilidad. Esa sensación de ser ignorada no solo por la gente, sino por la vida misma. Y en el fondo, por Dios. Quizás me estén poniendo a prueba, pensó, intentando consolarse. O quizás simplemente se ha quedado callado. Por primera vez en meses, permitió que ese pensamiento cobrara forma. ¿Qué más podía hacer? Bordaba toallas con paciencia, cocinaba con amor, criaba a sus hijos decentemente, incluso sin tener nada. Pero parecía que cuanto más lo intentaba, más apretada se volvía la vida. De camino a casa, el peso de la bolsa casi vacía parecía burlarse de su esperanza. Las pocas monedas apenas alcanzarían para un poco de harina. El panadero ya había dicho que no podía darle más crédito. La leña se estaba acabando, y la escuela de Tomás ya había enviado 2 avisos exigiendo el pago de la matrícula atrasada. Al entrar en la casa, Marta se sentó en el suelo de tierra compactada, demasiado débil incluso para quitarse las sandalias. Los niños estaban callados, absortos en sus dibujos sobre papel viejo. Observó sus caritas atentas y sintió una punzada en el pecho. «No puedo permitir que esto siga así», susurró. Pero, ¿qué podía hacer si ya lo había hecho todo? Fue entonces cuando se levantó, un poco mareada por el cansancio,
y se dirigió a la cocina. Pensaba en hervir agua con unas hojas de menta para calmar el hambre antes de cenar. Al abrir el armario para coger la tetera, oyó un ruido extraño procedente del dormitorio. Un golpe seco, un sonido que no debería estar ahí. Frunció el ceño, caminó lentamente hacia la habitación, sin prisa, pero con el corazón acelerado. Y entonces lo vio. El bolso de Julián, estaba en el suelo, abierto, como si lo hubieran empujado. El armario seguía cerrado, nadie podría haberlo tocado. Los niños estaban en el salón. Marta sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. No era miedo, era algo más, algo que aún no podía explicar, pero que estaba a punto de descubrir. El ruido era tan inapropiado que por un momento Marta creyó haberlo imaginado. Estaba sola en la cocina, removiendo las últimas hojas de menta en agua caliente, cuando oyó el sonido seco y apagado, como si alguien hubiera empujado algo pesado a propósito. Dejó de remover. Se quedó allí, inmóvil, sintiendo el corazón latir más rápido. No podía ser un niño. Estaban todos en la sala, dibujando en el suelo. ¿El viento? Pero no había ventanas abiertas en ese lado de la casa. Respiró hondo, dejó la sartén a un lado y se fue a su habitación. La puerta estaba entreabierta. Marta la empujó lentamente, rozando la madera con sus dedos fríos. La tenue luz que se filtraba por la rendija de la ventana iluminaba solo una parte de la habitación, pero bastaba para ver. La maleta, aquella vieja maleta que nadie había tocado en años, estaba en el suelo volcada, con la tapa ligeramente abierta. La correa rota seguía colgando como siempre, pero ahora parecía apuntar hacia ella. El armario estaba cerrado, intacto, y eso no tenía sentido. La maleta no podía haberse caído sola, ¿verdad? Por un instante se quedó mirando. El olor que impregnaba la habitación era denso, a moho viejo mezclado con aroma a madera añeja, un olor que, extrañamente, le recordaba a su esposo. Se arrodilló lentamente, como quien se acerca a algo sagrado, y tocó el borde de la tela rasgada. Se levantó una fina capa de polvo del tiempo. Había allí un peso que no era físico, sino emocional, espiritual. Sabía que ya no podía ignorarlo. Abrió la bolsa con cuidado, como si tocara una herida. Dentro, lo primero que vio fue un cuaderno envuelto en una tela de algodón azul descolorida. Parecía un diario. Junto a él, una carta manuscrita, delicadamente doblada. Y debajo, un sobre, grueso, amarillento por el tiempo. Marta sintió que le temblaban las manos, se arrodilló en el suelo, como ante un altar. El silencio de la casa era total. Ni siquiera los niños parecían respirar. Era como si ese momento hubiera suspendido el tiempo. Primero cogió el diario. Estaba lleno de páginas, todas escritas con la firme letra de Julián. Lo reconoció al instante. Era la misma letra que las notas que dejaba en su escritorio al ir a trabajar. Compré pan. Volveré antes de comer. Los quiero a todos. Pero había mucho más. Había párrafos enteros, cuentas, garabatos, bocetos de ideas, recetas, cálculos y títulos de página, plan para el puesto de comida, listado de materiales para la carpa, ideas de nombres. Dios mío, susurró Marta, sintiendo una opresión en el pecho. Ya estabas pensando en todo esto y yo no lo sabía. Recogió la carta con cuidado. El papel era frágil. La desdobló con calma, como si fuera a romperse. La letra, también de Julián, transmitía un mensaje directo, firme y cariñoso. Marta, si un día ya no estoy, no te detengas. Esta maleta contiene todo lo que he logrado reunir para nuestro futuro. Sé que eres fuerte, Dios te guiará. Úsala como quieras, pero no te rindas. Esta es nuestra oportunidad, aunque yo no la vea. Creo en ti. Las lágrimas brotaron sin que pudiera contenerlas.
No eran lágrimas de tristeza, aunque la añoranza era intensa. Era un dolor mezclado con gratitud, como si escuchara su voz por última vez y, a la vez, por primera vez. Apretó la carta contra su pecho. Sintió como si su corazón se abriera a algo nuevo, una presencia, una certeza. «No me dejó en paz», murmuró. Él lo sabía, y lo preparó todo. Finalmente cogió el sobre. El peso del papel revelaba que contenía dinero, no monedas, sino billetes cuidadosamente doblados. Marta abrió mucho los ojos. No era una fortuna, pero era mucho más de lo que había visto en los últimos meses. Suficiente para empezar de cero, para hacer lo que había soñado. Miró la maleta, abierta, como una revelación caída del cielo. No era casualidad, era una llamada, una señal, quizás Dios mismo, respondiendo a sus preguntas silenciosas, y ahora, con manos temblorosas y un corazón latiendo a una frecuencia diferente, Marta comprendió que este era el comienzo de algo más grande. Aún no sabía cómo lo lograría, pero ahora sabía que no estaba sola y que no podía volver atrás. Marta sostenía la carta con ambas manos, como si fuera de cristal. Con cada línea leída, el peso de la ausencia de Julián se transformaba en algo diferente. Ya no era solo anhelo, era presencia. Era un cariño que había trascendido el tiempo. Sus palabras, escritas con tanta claridad, parecían haber sido depositadas allí esa misma mañana, como si supiera exactamente cuándo las necesitaría. Si un día ya no estoy aquí, aprovecha esto para seguir adelante. Dios guiará tus pasos. Repitió aquella frase en voz baja, como si la oyera del propio Julián, en el tono sereno que utilizaba cuando quería tranquilizarla. Las manos de Marta temblaban, pero no quería dejar de leer. Era como si esa página tuviera el poder de calentar las partes de ella que se habían enfriado con el tiempo. Las lágrimas corrían por su rostro, silenciosas, y unas gotas caían sobre el papel, formando pequeñas manchas de humedad. Por un instante se desesperó, intentando secarlas con la esquina de su vestido. «No, no, por favor, no lo borres», murmuró. Pero las palabras permanecieron allí, intactas, claras, vivas. Era como si estuvieran protegidas por algo que no podía ver, pero sentía. Cerró los ojos, respiró hondo y apretó la carta contra su pecho. Una calidez distinta recorrió su cuerpo. Era como si Dios, a quien creía callado, hubiera usado esas palabras como respuesta. No un milagro caído del cielo como una solución inmediata, sino un soplo de dirección, un recordatorio de que él nunca la había abandonado. Con cuidado, volvió la vista hacia el sobre viejo. Estaba atado con una fina cuerda de sisal, descolorida por el tiempo. Marta desató el nudo con dedos temblorosos, casi temerosa de lo que pudiera contener. El sobre pesaba más de lo que parecía. Metió los dedos y al sacar el contenido sintió un nudo en el estómago. Billetes, efectivo, doblados con precisión, ordenados, contados. Perdió la cuenta de cuántos había. Solo podía pensar en cómo era posible. «Dios mío», susurró, aún incrédula. «¿Guardaste todo esto?» Pasó los dedos sobre los billetes, reconociendo que algunos ya estaban fuera de circulación, lo que indicaba que Julián llevaba mucho tiempo ahorrando ese dinero. En silencio, sin decir nada. Y ahora, aunque ya no estuviera físicamente presente, era él quien le sostenía la mano en ese momento de desesperación. Esa noche, Marta no durmió. Se sentó en el borde de la cama con los objetos en su regazo. El diario, la carta, el sobre. Leyó y releyó cada entrada del diario. Las notas eran sencillas y prácticas. Cosas como: el caldo de pollo es bueno para vender en frío.
Un bote grande es una inversión, no un gasto, pero entre los números y las recetas también había mensajes dispersos, casi como pensamientos. Marta siempre supo hacer las cosas mejor que yo. Ella es el corazón de todo. Fue en esas palabras que ella sintió como si él todavía estuviera allí, viendo todo, creyendo en ella. Por la mañana, al oír el canto del gallo, Marta seguía despierta. Tenía la cara hinchada de tanto llorar, pero con una nueva serenidad en la mirada. Fue a la cocina y vio a Lorena sentada allí, frotándose los ojos soñolientos. «Mamá, ¿no dormiste?», sonrió Marta, cansada, pero con un nuevo brillo. «Hoy, hija, me desperté diferente. Tu padre me dejó algo que lo cambiará todo». Los demás niños llegaron poco después, atraídos por el aroma del café que había preparado. Era la primera vez, en mucho tiempo, que el aroma a café llenaba toda la casa. Marta los reunió alrededor de la mesa y se sentó frente a ellos con la maleta abierta a su lado. «Papá nos dejó un regalo y ahora vamos a hacer algo bonito con él». Tomás, el mayor, preguntó con ojos desconfiados, «¿Pero, de verdad podemos usarlo, mamá?». Y Marta respondió con voz firme pero dulce, «Él lo pidió, confió en nosotros, y ahora nosotros también confiaremos en ti». En ese momento la vieja maleta dejó de ser un objeto del pasado. Era el punto de partida de un nuevo camino. Las palabras de Julián no murieron con él. Nacieron justo cuando Marta más necesitaba luz. Y cuando todo parecía perdido, fue la fe sembrada en el silencio la que demostró que lo imposible aún podía florecer. El dinero no era mucho a los ojos del mundo, pero para Marta era como tener en sus manos el corazón palpitante de un milagro. Los billetes cuidadosamente doblados sumaban más de lo que había visto a la vez en años. Eran billetes ganados con esfuerzo, cada uno con el esfuerzo silencioso de Julián. Y ahora, allí, en el suelo de su habitación, con el sol de la mañana filtrándose por las rendijas de la ventana, comprendió lo que representaba. No era solo ahorrar dinero, era una promesa tácita, un plan de amor, una confianza depositada antes de partir. Regresó a su diario con los ojos llenos de lágrimas. En cada página, las sencillas ideas de Julián bosquejaban el sueño de una vida digna. Había listas de la compra, harina, frijoles, pimientos, cebollas rojas, notas sobre los utensilios. Las ollas de barro retienen mejor el calor. Las cucharas de madera no se queman en el filo de la estufa. Escribía como un hombre que creía en el futuro, incluso cuando la vida parecía inestable, y también había sugerencias de nombres para el puesto: Sabor de casa, la comida de Marta, Sabores del amor, junto a ella, dibujos de una sencilla tienda de campaña con cortinas colgantes y bandejas humeantes. Había soñado con ella como protagonista, aunque nunca lo había dicho en voz alta. Marta apretó el diario contra su pecho y cerró los ojos. «¿Por qué no me dijiste nada?», susurró. «¿Hiciste todo esto en silencio, confiando en que yo sabría qué hacer?». En el fondo sabía que sí. Julián siempre había sido un hombre de pocas palabras, pero de acciones firmes. Y quizás, conociendo los dolores de la vida, no quería que se hiciera ilusiones. Prefería plantar las semillas en silencio, esperar el momento oportuno. Y ahora el momento había llegado. Con los ojos aún llenos de lágrimas, se levantó. Fue a la cocina y abrió la alacena, donde solo quedaba un pequeño cuenco con un puñado de sal. Extendió la toalla sobre la mesa, se arremangó y se quedó allí unos segundos. El olor a madera, la tierra húmeda de la mañana, el sonido del viento, todo parecía conspirar para ese momento. «Voy a conseguir que esto funcione», dijo en voz alta.
aunque tenga que empezar de cero. De camino a la tienda de doña Rosita, pasó junto a las sencillas casas del pueblo y todo parecía diferente, como si las paredes tuvieran otro color, como si las piedras del suelo ya supieran que algo estaba a punto de suceder. Marta caminaba con la cabeza en alto y en su interior un calor nuevo, como brasas que llevaban mucho tiempo dormidas. «Buenos días, señora Rosita», dijo con una discreta sonrisa. La anciana la miró sorprendida. «Buenos días, Marta. ¿Cómo están los niños?» «Tengo hambre, pero esperanza», respondió. Rosita apoyó las manos en el mostrador, curiosa. «¿Y qué viniste a comprar hoy?» «Lo que se ajuste a mi presupuesto». Abrió el sobre y sacó unos billetes. «Necesito harina de maíz, frijoles negros, cebollas, pimientos morrones y si tienes carne seca». Rosita guardó silencio un momento. Luego recogió con cuidado los ingredientes, uno por uno. Al entregarle el paquete, le tomó la mano a Marta. «Tienes la mirada de alguien que ha visto algo. Vi que Dios todavía está escuchando». Y sin decir nada más, se fue con las bolsas apretadas contra el pecho. De camino, se detuvo frente a la casa de Ernesto, el herrero. Vendía utensilios usados. Marta compró 2 ollas de hierro y una cuchara de madera. «No te puedo hacer descuento, Marta». «No te lo estoy preguntando», respondió con firmeza. «Vine a comprarlo hoy, con el dinero que mi marido ahorró para nosotros». Ernesto simplemente asintió en silencio. Había respeto en su mirada. De vuelta en casa, Marta limpió la mesa con un paño húmedo y empezó a recoger los ingredientes. Sus hijos la observaban en silencio hasta que Lorena preguntó: «¿Qué vas a preparar, mamá?» Marta miró a su hija y sonrió. «Comida. De esas que calientan el estómago y el corazón». Sabía que no podía equivocarse, no por miedo, sino por honor, porque ahora había algo más fuerte que el dolor, un propósito. Y entre la harina y los recuerdos empezó a surgir la fuerza de alguien que decidió empezar de nuevo. A la mañana siguiente, incluso antes de que cantaran los gallos del pueblo, Marta ya estaba despierta, con el pelo recogido en una sencilla bufanda y la mirada marcada por una noche casi sin dormir. Pero esta vez no por preocupación. Era una vigilia diferente, un despertar que venía del alma, la urgencia que solo conocen quienes redescubren un propósito. Con el dinero que quedaba del sobre que Julián le había dejado, partió hacia el mercado mientras el cielo aún estaba oscuro, acompañada solo por el sonido de sus propios pasos sobre la tierra fría y por la esperanza que brotaba en su corazón como una flor en medio de la sequía. En el mercado seleccionó personalmente cada ingrediente, tocándolos con los dedos, oliendo los pimientos rojos y verdes, revisando los frijoles uno por uno, como quien selecciona objetos preciosos. Pidió hierbas frescas, compró manteca casera y 3 ollas de barro, justo las que, según Julián, realzaban el sabor más vibrante. Cuando el vendedor le entregó las ollas envueltas en papel de periódico, ella sonrió y comentó: «Hoy comienza algo nuevo». Él le devolvió la sonrisa, confundido, pero conmovido por la firmeza en su mirada. Al llegar a casa, extendió todo sobre la mesa de madera y llamó a sus hijos. «Hoy cocinamos juntos. No se trata solo de comida, se trata de lo que nos alimentará de ahora en adelante». Los 4 se acercaron, curiosos. Tomás lavó los frijoles. Lorena picó los pimientos con sus pequeñas pero decididas manos. Los más pequeños ayudaron a separar las especias y a cubrir la mesita que serviría de mostrador. Marta encendió la estufa improvisada, colocó con cuidado la olla nueva sobre el trébede y comenzó a cocinar con la precisión de quien sigue una antigua oración.
No solo seguía las recetas del diario de Julián, las sentía a cada paso, desde sofreír la cebolla hasta lograr la consistencia perfecta del caldo. Era como si él estuviera a su lado, diciéndole: «Solo un poco más de comino», o «No te olvides del laurel, cariño». Y ella obedecía, sonriendo para sí misma, mientras el aroma se extendía por la casa como una respuesta. Un aroma que lo envolvía todo, incluso los recuerdos. Al mediodía, con el sol ya alto y el calor azotando, colocó las ollas sobre la mesa cubierta con un mantel floreado, colgó un cartel improvisado que decía «Comida casera» y se sentó en silencio, esperando. Los primeros transeúntes la miraban con curiosidad. Una vecina se acercó, olfateó el aire y dijo: «Este potaje de frijoles huele a la comida de mamá». Marta simplemente sonrió. Es más que eso. Es fe. La mujer compró una porción, tomó la primera cucharada y suspiró profundamente. Es mejor que el de mi madre, y eso es mucho decir. Pronto empezó a llegar más gente, hombres que volvían del campo, mujeres cargando bolsas, niños curiosos. En menos de una hora todo se había vendido. Incluso la olla fue raspada por una joven que dijo que quería llevarse solo las sobras. Marta se quedó mirando la mesa vacía, incapaz de procesarlo del todo. Estaba tan acostumbrada al fracaso, al peso de la frustración, que no sabía cómo reaccionar ante el éxito. Pero cuando una mujer se acercó y preguntó: «Mañana habrá más, ¿verdad?», simplemente respondió: «Sí, mañana habrá». Y funcionó. Al día siguiente Marta se despertó aún más temprano, preparó todo de nuevo, mejoró los condimentos, aumentó el tamaño de las porciones y volvió a venderlo todo. Y así, una vez más. Al tercer día, tenía clientes esperando incluso antes de que terminara de montar su puesto. Era como si todo el pueblo hubiera sentido la energía de ese nuevo comienzo. Pero lo más sorprendente de las sencillas loncheras de Marta no era solo el sabor, sino el cuidado. La comida llegaba caliente, bien empaquetada, con una hoja de menta encima, un detalle inesperado. Y allí, entre los frijoles, el arroz esponjoso y las coloridas verduras, había algo que no se podía comprar. Tenía alma. Cada persona que comía de esas ollas llevaba un poco del amor de Julián y la fuerza de Marta. Y sin saberlo, compartían una promesa silenciosa que se materializaba con cada cucharada. Porque no era solo comida, era supervivencia con dignidad. Era fe servida en porciones generosas. Y cuando se iba el último cliente, Marta miraba la maleta de cuero en un rincón de la cocina y susurraba: «No te lo imaginabas, Julián, pero Dios sí». Las primeras conversaciones comenzaron en voz baja, en los callejones del pueblo y en las colas de la tienda, como susurros que transmitían más curiosidad que chismes. «¿Has probado alguna vez la comida de la viuda Marta?», le preguntaba una mujer a otra mientras esperaba al lechero. «Dicen que está hecha con tanto cariño que hasta los frijoles saben a abrazo». Y la otra respondía: «Justo ayer me llevé 2 ollas. Mi nieta las lamió hasta dejarlas limpias». Así, sin alardes, la fama de la comida casera empezó a extenderse como la levadura en la masa fresca. No tardó mucho en que el nombre de Marta dejara de estar asociado únicamente al dolor de la pérdida y comenzara a ser recordado con respeto, casi con reverencia. En la esquina de la panadería, el señor Abelardo, dueño de la pulpería, decidió hacerle algo inusual. «Marta, tengo una mesa vieja apoyada en la trastienda. No es nueva, pero aguanta bien el peso de las ollas y sartenes. ¿Te gustaría usarla?». Ella dudó un segundo, como si le diera vergüenza, pero sonrió dulcemente. «Si me la prestas con cariño, la acepto con gratitud».
Él asintió, con un gesto que lo decía todo. Esa tarde dejó la mesa frente a su casa. Era de madera rústica, robusta, marcada por los años, pero con alma, como todo lo que empezaba a surgir en la vida de Marta. Al día siguiente, la comida llegó a la nueva mesa, y aún había más. Doña Camila, una vieja vecina y costurera de manos ágiles, trajo 3 paños de cocina bordados con flores rojas como regalo. Son para cubrir las ollas, protegerlas del polvo, y también para decorar. Te lo mereces. Marta sostuvo el regalo como si fuera oro. Gracias, Camila. No te imaginas cuánto me ayuda esto. Y Camila respondió con una sonrisa contenida. Ayudarte, Marta, es como ayudarnos a nosotras mismas. Los hijos de Marta, que antes solo observaban, con curiosidad, comenzaron a participar activamente en el pequeño puesto. Tomás tomaba los pedidos y revisaba el cambio con la seriedad de un adulto. Lorena doblaba cuidadosamente los paños de cocina e incluso dibujaba dibujos coloridos en las bolsas de papel con crayones. Los más pequeños, Mateo y Beto, entregaban las ollas a los clientes con sonrisas tímidas pero orgullosas. «Los frijoles de mamá, bien calientes», anunció Beto, de 5 años, con los ojos brillantes. Marta observaba todo con el corazón en silencio. No era de las que dan grandes discursos, pero algo florecía en su interior que ya no sabía si era fe, gratitud o una mezcla de ambas. Porque ahora, lo que había creído que sería solo un esfuerzo temporal, se estaba convirtiendo en una forma de vida. No sobraba dinero, aún había que ajustar las cuentas y cualquier imprevisto podía ser peligroso. Pero por primera vez en mucho tiempo había de sobra. Y eso ya era una gran bendición. La gente, más que simples clientes, parecía hacerse cómplice de esa historia. Muchos decían que venían más por el olor que por el hambre, y otros simplemente se detenían allí para charlar, para sentir el calor de la olla y las palabras de Marta, porque, de alguna manera, todo allí era alimento, para el cuerpo y para el alma. Por la noche, cuando todo se calmaba y el silencio volvía al pueblo, Marta se sentaba en el mismo rincón de la cocina donde, semanas antes, había llorado desesperada. Ahora, siempre a su lado, su bolso. El viejo bolso que una vez olvidado en el armario, ahora ocupaba un lugar de honor. Era como un relicario, un altar de recuerdos y fuerza. A veces lo abría, releía la carta, hojeaba el diario de Julián, y en cada una de sus palabras sentía que el amor seguía vivo, presente, transformado. «Me diste más que dinero, Julián», murmuró en voz baja. «Me diste un nuevo destino». Y así, entre el olor a cebollas doradas, voces que se cruzaban en la calle, ollas burbujeantes y telas de colores secándose al viento, el nombre de Marta se hizo un hueco en los corazones del pueblo, porque todos sabían, incluso sin decirlo, que allí no solo se vendía comida, era fe servida a cucharadas. Era el amor de un hombre que no se fue y de una mujer que decidió quedarse. Lo que parecía una mañana cualquiera en el pueblo adquirió un cariz diferente cuando un hombre desconocido se acercó al puesto de Marta. Vestía una camisa arrugada, gafas de sol colgando del bolsillo y un maletín de cuero desgastado. No era de allí, eso estaba claro. Observó el pequeño movimiento alrededor de la mesa, esperó pacientemente su turno y cuando le sirvieron, dijo con una leve sonrisa: «Me han dicho que aquí tienen el mejor pozole de la región. ¿Es cierto?» Marta, aún con la voz tímida por el cumplido, respondió en voz baja: «Lo hago como mi esposo soñó. El resto, la gente decide». Compró una porción,
le dio las gracias cortésmente y se sentó en un banco de madera improvisado bajo la sombra de un árbol cercano. Comió despacio, atento a cada cucharada. Observó la textura, olió los aromas con los ojos cerrados, como buscando algo más allá del sabor. Al terminar, se levantó y regresó al puesto. Soy periodista, escribo para el periódico de San Pedro, y seré sincero, nunca he comido nada tan sencillo y tan lleno de verdad. Marta se quedó paralizada unos segundos sin saber qué responder. Él simplemente sonrió y dijo: «No se cocina solo con las manos, se cocina con el corazón. Esto saldrá en el periódico». 2 días después, inesperadamente, doña Camila llegó corriendo con el periódico doblado en las manos y el rostro enrojecido por la emoción. «Marta, mira esto, mira». El artículo ocupaba media página, con una foto en blanco y negro del puesto y el titular en letras grandes: «La viuda que cocinó su propio milagro». A continuación, el texto describía la historia de superación de la adversidad, la pérdida de Julián, la maleta olvidada, y cómo, a partir de ese gesto de amor, Marta transformó el dolor en sustento. «No solo da alimento, da esperanza», decía un pasaje. Marta leyó en silencio, con los ojos llenos de lágrimas. No por vanidad, sino por asombro. Era como si, de repente, lo que habitaba en su casa hubiera trascendido sus paredes. El fin de semana siguiente ocurrió algo inusual. 3 familias llegaron de un pueblo vecino a casi 1 hora de distancia. Vinieron a pie. Una de las mujeres, con su hijo en brazos, explicó: «Leímos sobre ustedes. Tenía que probarlo». Marta, aún incrédula, preparó las porciones con sumo cuidado. Los visitantes se emocionaron. Algunos dejaron notas de agradecimiento, otros pagaron más del precio sugerido como muestra de reciprocidad. En los días siguientes, el flujo de clientes aumentó. Gente de todas partes quería probar el pozole, los frijoles sazonados y las sopas espesas que Marta preparaba con sencillez y alma. Los niños empezaron a ayudar con más rapidez, organizando filas, tomando pedidos y limpiando la mesa entre clientes. Incluso con el ritmo más intenso, Marta insistió en mantener el ritual. Madrugar, elegir los ingredientes con calma, preparar todo en silencio, como una oración a fuego lento. A pesar del bullicio a su alrededor, ella seguía siendo la misma. Humilde, firme, con la mirada siempre atenta a lo esencial. Cuando elogiaban su sazón, sonreía, pero desviaba el crédito. Solo seguí lo que él escribió. Cuando le preguntaban el secreto, respondía: «Es comida hecha con recuerdos». Pero en el fondo, sabía que había algo más, porque por mucho que trabajara, había momentos en que todo parecía fluir más allá de su capacidad. Las ventas siempre salían bien, los ingredientes nunca se echaban a perder, sus manos no temblaban. Era como si una presencia silenciosa guiara sus gestos, como si una fuerza invisible allanara el camino. Por la noche, sentada en su habitación con sus hijos ya dormidos, Marta tocó la maleta con ternura, ya no con tristeza, ahora con agradecimiento. Pasó la mano por el cuero, desgastado, sintiendo que dentro de aquella vieja estructura había más que un diario y unas cuantas notas. Allí estaba el punto de partida de un destino que nadie imaginó. Ni ella, ni Julián. Quizás solo Dios. Y en el silencio de la casa, cerró los ojos y dijo en voz baja: «Quédate conmigo, todavía te necesito». La actividad del puesto aumentaba cada semana, y con ella crecía en Marta algo que ni ella misma podía identificar. Ya no era solo valentía, ni solo gratitud. Era una mezcla de pertenencia y propósito,
una silenciosa certeza de que lo que había nacido del dolor ahora florecía con raíces profundas. Un día, después de servir la última porción de pozole con menta y chicharrón crujiente, un hombre de voz suave y ojos claros se acercó con una sonrisa serena. Le ofreció un paquete sencillo, atado con un listón de hilo de coser. «Para usted, señora Marta», dijo. «Es solo un cuaderno, pero creo que sabrá qué hacer con él». Desató lentamente la cinta, intuyendo ya por la suave cubierta de cuero que el objeto contenía algo más. Al abrirlo, encontró páginas en blanco, cuidadosamente forradas y una pequeña nota escondida entre ellas. «Registra tu sabiduría. El mundo necesita el sabor de tu historia». Esa misma noche, después de alimentar a los niños, lavar los platos y encender la lámpara de la sala, Marta abrió el cuaderno con las manos aún húmedas. Se sentó frente a la maleta abierta, ahora colocada en el rincón principal de la casa, sobre un pequeño mantel blanco, junto a una vela y el viejo diario de Julián. Allí guardaba lo que más le importaba. La maleta ya no era un secreto ni un dolor suspendido. Era un símbolo, un punto de origen, un discreto altar de fe que no necesitaba ser pronunciado. En la primera página del nuevo cuaderno, con la letra firme que había cultivado desde sus días escolares, escribió con lágrimas en los ojos: «Con cariño, Julián, seguimos juntos». Y justo debajo anotó la receta de las judías con pimentón ahumado que tanto elogiaron los clientes. Pero no se detuvo ahí. Marta empezó a escribir cada noche, no solo las recetas, sino también los acontecimientos del día, las sonrisas que recibió, los retos que enfrentó, las frases de los clientes que la conmovieron. Hoy, una señora dijo que mi sopa le recordaba a la de su madre. Y lloró. Sonreí por fuera, pero lloré por dentro. Creo que te habrías sentido orgulloso, Julián. Mateo me ayudó a cargar las ollas. Ya es tan fuerte como tú. Lorena dibujó nuestra tienda de campaña con pincel. La maleta al lado. Dijo que es nuestro lugar de milagros. Era como si hablara con su esposo, como si cada línea fuera una forma de mantener el hilo de la vida conectado a ese amor que el dolor no había extinguido. Escribir se convirtió en su refugio y su puente, y con el tiempo el nuevo cuaderno comenzó a transformarse en algo más grande. Era el nuevo diario de la familia, un lugar donde el pasado y el presente se mezclaban con la esperanza. Los niños sabían que cuando se encendía la lámpara y su madre tomaba su cuaderno, era hora de silencio. Respetaban ese momento como si fuera una oración. A veces pedían leer lo que había escrito. Otras veces preguntaban si podían escribir también. Y así, poco a poco, todos comenzaron a participar en ese ritual. Como si fuera un diario colectivo de fe, donde cada página era un testimonio de superación, de amor que perdura, de pequeños milagros que nacen en la vida cotidiana. Fue en ese ambiente, entre el vapor de las ollas y el olor a pan duro en el horno, que Marta empezó a sentir que algo nuevo se acercaba. No era miedo, ni ansiedad. Era una especie de intuición, como si algo más grande estuviera a punto de suceder. La sensación era sutil, pero constante, como un viento que cambia de dirección incluso antes de tocar la cara. Una tarde, mientras ordenaba la ropa limpia y contaba las monedas del día, oyó un suave golpe en la puerta. No era habitual recibir visitas a esa hora. Al abrir, se encontró con una mujer bien vestida, con un maletín en la mano y una sonrisa curiosa. «Buenas tardes, señora Marta. He oído hablar mucho de usted. ¿Podríamos hablar un momento?» Sorprendida, Marta se secó las manos en el delantal y respondió con calma: «Por supuesto. ¿Quieres un café con canela?» La mujer sonrió y entró,
Y allí, en ese instante, comenzó otro giro inesperado en el camino de Marta. Otra puerta se abrió, silenciosamente, empujada por manos invisibles. La noticia corrió tan rápido como el aroma del pozole al mediodía. Nombre de Marta, antes susurrado con respeto en los callejones del pueblo, ahora se mencionaba con orgullo en los pasillos de la pequeña escuela donde estudiaban sus hijos. Un día, al recoger a Lorena después de la escuela, Marta recibió una invitación inesperada. La directora, doña Lidia, una mujer de voz dulce y mirada atenta, le pidió que esperara un momento. «Quiero hablar contigo, Marta. ¿Podemos tomar un café en la oficina de la coordinadora?» Asintió, un poco sorprendida, y siguió a la directora, secándose las manos en el delantal. Dentro del salón, tras los primeros sorbos de café, doña Lidia fue directa. «Lo que estás haciendo con tu puesto no es solo comida, es cultura, es fuerza, son raíces. Y aquí en la escuela pensamos, ¿por qué no llevar eso a la comunidad?» Marta frunció el ceño, sin comprender del todo. «¿Quieres que cocine aquí para los alumnos?» La directora sonrió. «No exactamente. Queremos que des clases, un taller, para las demás madres. Muchas de ellas están pasando por dificultades y quizás aprender de ti también les inspire». Marta tardó unos segundos en responder. ¿Ella, la profesora? ¿Ella, que había reaprendido todo desde cero, que todavía sudaba frío cada vez que tenía que hacer matemáticas o calcular porciones más grandes? Pero algo dentro de ella respondió antes de que abriera la boca. «Si es para ayudar como me ayudaron a mí, acepto». El taller estaba programado para la semana siguiente. 2 tardes de intercambio, en las que Marta enseñaría no solo recetas, sino también cómo montar un puesto con pocos recursos, cómo conservar alimentos incluso sin refrigerador, cómo sazonar frijoles con alma. Y esa primera tarde, frente a una sala con 15 mujeres, algunas viudas, otras madres solteras, algunas silenciadas por la vergüenza, otras hablando demasiado para disimular su miedo, Marta sintió que el suelo se le tambaleaba. «No soy maestra», empezó con voz temblorosa, «pero soy mujer y madre, y si me permiten puedo mostrarles cómo empecé, con una bolsa, una carta y fe». Las mujeres la escuchaban en silencio, y mientras picaba las verduras, explicaba el punto de ebullición, contaba historias de Julián y del diario que aún leía a diario. Algo invisible se creó en ese espacio. Una red, una fuerza compartida. Al final del segundo día, una de las participantes, Teresa, se acercó con lágrimas en los ojos. «Marta, ya ni siquiera me animaba a salir de casa, pero hoy llegué y les preparé sopa a mis hijos, y sonrieron». Marta la abrazó con fuerza. Entonces valió la pena. El impacto superó lo que había imaginado. Una de las madres, doña Josefina, recién enviudada, tenía un amplio patio trasero sin uso, con un viejo horno de barro que llevaba años sin usarse. «Si quieren usar mi espacio para cocinar juntos, está disponible. Hay sombra, hay agua y hay silencio». Marta fue allí al día siguiente. El lugar era perfecto. Parecía hecho a medida. Así nació la idea de transformar su pequeño negocio en algo más grande, no una empresa, sino una cooperativa, un grupo de mujeres que cocinaban con alma, cada una aportando su propia historia, su propia sazón, su propio dolor y su propia esperanza. El puesto de Marta ahora tenía una extensión. En otros rincones, otros barrios, otros pueblos, aparecieron puestos similares. No era competencia, era continuidad. Marta enseñaba con paciencia, mostraba los detalles con cariño, compartía secretos
como quien comparte pan caliente. El secreto, decía, mientras revolvía la olla, no está en la hoja de laurel, está en lo que piensas mientras revuelves. Y sonreía, una sonrisa plena, llena de vida, con luz en los ojos y recuerdos en el corazón. Y al volver a casa, recogió las notas de los nuevos cocineros, los dibujos de los niños, y lo guardó todo en la misma maleta donde una vez encontró la clave de su nuevo comienzo. Porque ahora lo sabía, esa maleta nunca había llevado solo recuerdos, llevaba destinos, y ahora ya no era solo suya. Esa mañana, con el cielo despejado y la brisa cálida, Marta percibió algo diferente en el aire, aunque no sabía exactamente qué. Los pájaros cantaban más fuerte, los frijoles burbujeaban con más fuerza en la olla, e incluso las hojas de pimiento morrón parecían más verdes en el jardín. Mientras colgaba trapos de cocina limpios en el tendedero, oyó pasos apresurados que venían de la calle. Era Enrique, su segundo hijo, que ya tenía 17 años, corriendo con un sobre en las manos, con el rostro radiante como si acabara de tocar su propio futuro. «¡Mamá! ¡Mamá, ya llegó!», gritó antes de cruzar la verja. Marta corrió a su encuentro limpiándose las manos en el delantal. «¿Qué hay, hijo?», exclamó Enrique con alegría. «La respuesta de la escuela culinaria. Me aceptaron, mamá. Aprobé. En Guadalajara». Abrió los ojos de par en par, se llevó la mano al pecho y por un instante el tiempo pareció detenerse. El hijo, que había crecido entre ollas de barro, tomando pedidos y lavando verduras, ahora iba a estudiar entre fogones profesionales, lejos, en una gran ciudad, llena de posibilidades. No dijo nada durante los primeros segundos. Simplemente lo abrazó fuerte, como quien se aferra a una parte de su alma para que no se escape tan rápido. Cuando logró hablar, su voz salió entrecortada por la emoción. «Te mereces esto, hijo mío. Te mereces cada parte de este logro». Enrique le tomó las manos y mirándola fijamente a los ojos dijo: «Llevaré el nombre de mi padre a donde Dios quiera. Que vaya. Todo lo que haga tendrá el sabor de lo que aprendí de ti». Marta lloró en silencio y luego miró dentro de la casa, hacia el rincón donde estaba la maleta. Se acercó lentamente, abrió la tapa con reverencia y sacó el diario de Julián. Tu padre ya había soñado con esto. Quizás no conocía el nombre, pero sabía que uno de ustedes continuaría lo que él empezó. Enrique se acercó y hojeó el diario con cuidado. Hay cosas aquí que parecen recetas, pero son más que eso. Son consejos. Son oraciones. En los días siguientes, todo el pueblo se enteró de la noticia. Los vecinos fueron a casa de Marta a felicitarla. Doña Camila trajo un pan dulce con guayaba, diciendo: «Es simbólico, pero hecho con cariño». El señor Abelardo se ofreció a ayudar con el pasaje. Tenemos que invertir en quienes llevan el alma del pueblo al exterior. Incluso los niños de la escuela hicieron dibujos para Enrique, con macetas y corazones de colores. Y Marta lo guardó todo. Cada gesto, cada palabra. Durante la semana previa al viaje, ella y Enrique pasaron todas las noches sentados juntos, recordando los platos más populares, anotando las combinaciones de especias y repasando los consejos de Julián. Nunca le eches demasiada sal. Es mejor dejar que la vida le dé su toque. Las cebollas doradas son el principio de todo, pero es el amor lo que lo hace perdurable. Enrique lo anotó todo en su cuaderno, pero insistió en usar el mismo formato que había usado su padre. Era como continuar una conversación que había comenzado incluso antes de que él naciera. Al despedirse, Marta preparó una pequeña bolsa con ropa, su nuevo recetario y una nota escrita a mano. No olvides de dónde vienes, y donde quiera que cocines,
Lleva contigo la voz de tu padre. Enrique lloró mientras leía, y antes de subir al autobús miró hacia atrás y dijo: prometo que volveré, con historias, con nuevos sabores y con orgullo. Marta se quedó allí, saludando, con los ojos llenos de emoción y el corazón ligero. Volvió a mirar la maleta. No era solo un objeto viejo, era testigo de todo, de cada pérdida, de cada nuevo comienzo, de cada milagro escondido en las pequeñas cosas. Su historia, antes silenciada, ya había traspasado las fronteras del pueblo, el periódico local, los talleres. Ahora también cruzaba el país en manos de un hijo que llevaba el legado de su padre y la valentía de su madre. Y si incluso de una maleta olvidada podían hacer un milagro, ¿quién podría dudar de lo que Dios aún era capaz de hacer por alguien que decide confiar, incluso sin ver? Las mañanas de Marta ya no eran tan tranquilas como antes. Ahora, el aroma del café recién hecho se mezclaba con el sonido de los pasos apresurados de los niños, las risas provenientes del patio trasero y su propia voz, más firme, más viva, llamando a cada niño por su nombre. Pero aún así, había momentos en que todo se detenía, como si el tiempo le concediera pequeñas pausas para recordar el camino recorrido. Era en esos momentos que se sentaba en un rincón de la habitación, frente a su desgastado bolso de cuero, y en silencio daba gracias. Aquella maleta, que antes parecía solo llevar ausencia, se había transformado en el ancla de un milagro. Ya no la cerraba. La mantenía abierta, como símbolo visible de la promesa de que lo invisible también actúa, incluso cuando nadie mira. Dentro, el diario de Julián aún reposaba sobre una tela blanca bordada por Lorena, que ya tenía 12 años y era experta en crochet. Junto a él, el primer recetario de Marta, con las páginas ya amarillentas, pero lleno de vida. La fe, que antes se susurraba en tímidas oraciones y lágrimas contenidas por la noche, ahora se manifestaba en cada detalle de la casa. Estaba en el aroma del pan recién horneado, en el cuidado de las hierbas plantadas en el jardín, en el compartir diario con las mujeres de la cooperativa. También estaba en los ojos de los niños, que crecieron aprendiendo que los milagros no siempre vienen en forma de luz, sino que a veces llegan como una carta olvidada, una olla humeante, un acto de bondad inesperado. Marta aprendió a escuchar el silencio de Dios. Ese silencio que antes dolía, hoy era un refugio. Con el tiempo, comprendió que cuando todo parece paralizado, es porque algo germina en su interior, y que no todas las semillas gritan al brotar de la tierra. Algunas simplemente crecen, discretas, firmes, hasta tocar el cielo. Una tarde nublada, mientras ordenaba los cuadernos en la estantería improvisada de la sala, Tomás se acercó con un papel en la mano. «Mamá, mira lo que escribí en la escuela». Era un ensayo sobre la persona más importante de su vida. Marta lo leyó en silencio. «Mi madre tiene manos que cocinan y un corazón que obra milagros. Me enseñó que la fe no se trata de esperar a que el cielo se abra, se trata de encender una vela incluso en la oscuridad y creer que la luz llegará». Marta sonrió, se movió y presionó el papel contra su pecho. «¿De verdad crees que Dios hizo todo esto?» «¿Mamá?», preguntó con curiosidad. Ella lo miró con ternura y respondió: «Sí, lo creo, pero no fue como me lo imaginaba. No llegó con alboroto ni con respuestas prefabricadas. Llegó a su manera, en silencio, esperando, con pequeñas pistas, y cuando menos lo esperaba, me demostró que nunca se apartó de mi lado». Esto era lo que Marta llevaba ahora, más que ollas, sartenes y recetas, una fe que floreció en la oscuridad. Una certeza suave pero inquebrantable de que algo más grande lo gobierna todo,
incluso cuando parece no haber salida, y que el amor verdadero, como el que experimentó con Julián, no muere con el cuerpo. Continúa, se transforma, se multiplica, se convierte en cimiento, en mesa puesta, en camino para que otros anden. Todo el pueblo sabía que la casa de Marta era diferente. Había allí una paz difícil de explicar. Quizás era el olor constante a comida caliente o las voces armoniosas que llegaban desde la ventana. Pero quien entrara lo sabía. Era fe, fe viva, fe construida entre el sacrificio y la esperanza. Una fe que nutría, y así, entre la vida que renacía en pequeños gestos y el legado que ahora llegaba a otras familias, Marta continuó. La maleta, siempre abierta, ya no representaba pérdida, representaba renacimiento, porque aprendió que creer, incluso sin ver, es el paso más difícil y el más poderoso. Fue allí, en la oscuridad, cuando todo parecía perdido, que la luz comenzó a nacer. Y hoy, al mirar atrás, no solo ve dolor, ve una promesa cumplida. Si esta historia te conmovió, suscríbete y dale me gusta a este video. Hay historias que sanan con solo escucharlas. Y si hoy sentiste algo genuino, hay algo en el próximo video esperándote también.